Una semana complicada para los argentinos y para los latinoamericanos. Tal vez la semana más intensa y más polémica, la que estamos viviendo de todo el periodo. Un año que arrancó con muchos debates, con muchas medidas, pero en general, después de pasar el rasero, nos encontramos con una determinación de los distintos sectores del campo nacional popular de respaldar esas decisiones. Malvinas, recuperación del petróleo, continuidad de las discusiones paritarias, pero surge una nueva situación. El movimiento obrero, por lo menos un sector de él, plantea una diferencia y el gobierno nacional responde con mucha energía, o tal vez, según opinan algunos, viceversa. Y también en América Latina un riesgo, el riesgo de interrumpir un camino democrático importante como el desarrollado después de largas décadas de oprobio por el pueblo paraguayo. Para analizar eso estamos aquí en Mesa de Periodistas. No vamos a dejar de iniciar el programa sin felicitar a nuestro amigo Hugo Pressman por el ascenso del Club River Plate. Bueno, yo te agradezco, pero nosotros estábamos para festejar los campeonatos de primera. Nos emociona, salud. Pasamos de un momento de angustia, salud, y que a ver si ganamos directamente. Rosario Central es el único equipo que ascendió y ganó el campeonato de primera. Tal vez River sea el segundo. Van a ir por todo, porque te imaginas lo que sería ir y volver. Y volver. O sea, es una cosa terrible, Hugo. Sí, realmente sería terrible. Fue un momento de felicidad de todos modos, ¿no? Darlo a River de primera, supongo, para un hincha como vos. No, te digo que, bueno, fue más conmocionante el descenso, obviamente, que el ascenso, ¿no? Aquello fue un impacto notable. La verdad que River tuvo varias oportunidades, estuvo a punto de desaprovecharlas a todas, pudo haber ido a la promoción perfectamente aquel día que perdió con Patronato. Ese día Chacarita dio una mano que le tiene que estar eternamente agradecido River. Y dos equipos, fundamentalmente Central, que parecía a dos fechas que estaba firme, que era el que estaba para subir, perdió dos partidos, empató uno y perdió dos. Sobre 9 puntos sacó uno en los 3 finales. Y realmente notable lo de Quilmes. Quilmes que vino corriendo de atrás. Lo que demuestra que no era el tema de Caruso Lombardi, ¿eh? Bueno, puede decirse que Caruso armó el equipo. Sí, pero el equipo siguió. Pero el equipo siguió, no. Me parece que estratégicamente Caruso Lombardi cometió un error. Hubiera sido un héroe en Quilmes y termina estando en una situación complicada, en duda en San Lorenzo. Y puede ser. Néstor Borojoski, ¿cómo estás? Bien. Escuchando atentamente en serio lo que decía él sobre Caruso Lombardi. Yo tengo también experiencia con Caruso Lombardi porque en Argentinos también pasó. Y lo que tengo que decir es que uno puede tener muchas cosas, pero él supo armar equipos. Por ahí tengas razón, que con él o sin él era lo mismo, y de hecho lo de Quilmes lo demuestra. Pero es el equipo armado por Caruso, bueno, lo que dijo él recién. Ahora, yo creo que cada vez que una institución recupera su historia futbolística, mejora. Claro. No digo, sale campeón, es todo un tema, ¿no? Pero mejora. Dejar de lado a Caruso en Argentino Junior, recuperar a Borghi. Era una necesidad. Era una necesidad, claro que sí. Para River retomar el juego ofensivo después de ese intento de jugar al pelotazo, creo que también fue recuperar la historia. Y Boca también está viviendo un momento interesante. Al tomar a Falcioni y dejar a Borghi, esto es a la inversa, y recuperar su propia línea histórica de juego, ¿no? Yo creo que cada uno tiene un perfil que se trabaja en inferiores, hay cuerpos técnicos preparados para eso. Es una cosa interesante esa, que es muy difícil para un cuadro salirse de aquello que ha construido con toda su historia. Que sabe hacer, ¿no? Claro, lo que sabe hacer, su modo de jugar, el modo de jugar que además a veces gusta o no gusta, pero es el modo de jugar que le interesa a la hinchada de ese equipo. Supongo que en una disyuntiva parecida estará Moyano, porque después de apoyar 8 años a este gobierno está como opositor. Antes de pasar ese tema, con las boleadoras, ¿no? Hay una silla vacía. ¿No viene hoy tampoco Artemio? Son 2 partidos seguidos.
Ah, que perdió, decís vos. Así que, bueno, es decir, que en lugar de la presentamos triple una corona, ahora le hacen de a 3, que no es lo mismo. Lo tuyo es de una gran bajeza. Perdóname que te lo diga en cámara, pero es una gran bajeza. No se puede hablar así del Artemio ausente. En todo caso, patearlo cuando esté caído, pero no cuando no Vamos esté. a poner una Claro, no. Pero ¿qué es lo que pasa que no viene? Yo lo que pregunto es ¿por qué no viene? Con otras cosas, que vos pensás que todo Claro, es considera que el fútbol es algo trivial. Claro, A mí no me importa el fútbol. Bueno, Es para vas a ver entretener. la importancia que va a recuperar si salen campeones de América. Ahí va. 2 veces por día. Falta Artemio acá. Es difícil, Falta Artemio. plantear una situación como la que se plantea en la Argentina. Es complejo, sí. A ver, yo entiendo el planteo por el impuesto a las ganancias, creo que es discutible, creo que merece ser respaldado. Entiendo una demanda de paritarias a negociar según las necesidades de los trabajadores y lo que se logre sacar a la empresa. Ahora, hay cuestionamientos que yo no comprendo que hace Moyano, el gobierno nacional. No entiendo por qué ha caracterizado al gobierno nacional de este modo, con una intensidad inmerecida, como si en los últimos 8 años la Argentina no hubiera crecido. Tal vez las respuestas que recibe de allí no sean las adecuadas, pero el planteo que está haciendo la dirección de la CGT actualmente es algo que es muy difícil de digerir en el trato cotidiano con las personas y viendo cómo está la economía argentina hoy. Sí, no se puede. A ver, yo tengo alguna serie de críticas, me parece bastante serias al modo en que el gobierno manejó esto. Ajá. Pero no se puede, nadie puede, ni siquiera en broma, decir que este gobierno es equiparable ni como metáfora a la dictadura militar. Esto es una gravedad enorme la que tiene. Pero por ahí hasta desprestigia el propio planteo que puede ser bueno en otros aspectos. Claro. Yo creo que, bueno, se ha ido de boca el hombre. Y creo que se ha ido de boca porque no ha encontrado desde su propia visión de la política la salida al brete en que lo colocó el gobierno. Porque también hay que recordar que... ¿Lo colocó el gobierno en yo esta creo que sí, situación? yo ¿Vos creo que lo coincidís, colocó, de hecho Hugo, lo colocó en este que brete. de algún modo fue el gobierno el que incitó esta peleita? A mí, yo estaba tratando de recordar hoy, estaba escribiendo una nota sobre este tema, ¿en qué momento empieza este distanciamiento? Y me parece que es una anécdota, pero en la anécdota está lo estructural de la situación. Aquel acto del 15 de octubre del 2010, 12 días antes de la muerte de Néstor Kirchner, es cuando Moyano plantea la posibilidad en el futuro de un presidente obrero. Visto desde las características que tiene el liderazgo en el peronismo, de Perón a Menem, el procedimiento es exactamente el mismo. La competencia tiene que ser decapitada. Sí. Lo saben los montoneros, lo saben cuando Rucau... Claro. Creo que es el ejemplo más importante. De manera que esa es la anécdota. Lo central es la discusión. No se discute el liderazgo. Se puede discutir otros aspectos, pero el liderazgo no se discute. Y a partir de ahí empezó un enfrentamiento que fue escalando. Cristina Fernández esperó tener un respaldo de la magnitud que obtuvo en octubre y ahí fue por la decapitación de Todo Moyano. se discute abajo, menos el liderazgo de la construcción Exacto. política. A mí me decía un compañero cuando yo hablaba, che, mira, realmente ganó la elección interna en provincia a Duhalde, ¿no? Qué fuerte después de haberlo Duhalde ungido a Néstor Kirchner como su candidato. Y dice, Néstor no le tiene bronca personal a Duhalde, tenía que hacerlo porque no había lugar para dos liderazgos. Bueno, en realidad... En el peronismo. Lo que había que hacer era desmontar el aparato dualdista para poder conducir desde el kirchnerismo. Bueno, ustedes en otra recordarán que dimensión. yo hice varias veces esta comparación, de que el movimiento que hizo Néstor con relación a Duhalde, creo que es parecido, con alguna similitud, al que Cristina hace con Moyano. Sí, claro, hay algo de eso. Y después de dos elecciones, la del 2005, cuando Cristina le gana a Chiche Duhalde, por una diferencia abismal, 43, 44 a 15, eso me refería. y ahí va por terminar con el dualdismo, y el 54%, y además la inexistencia. En última instancia, el único que podía ser un límite a la conducción de Cristina Fernández era Moyano. Ahora, ¿esto qué instancia, quiere ¿no? decir? Por un lado, no podemos analizar las relaciones de poder más allá de las relaciones de poder en sí mismas, porque da un resultado cero. Uno tiene más poder que el otro y por lo tanto pelean por una dirección. ¿Qué significa de base como proyecto esta discusión?
¿A dónde vamos? Mira, vos te notaba en el bar preocupado. Estoy preocupado, Sobre todo cuando le estoy pegaste al preocupado. mozo, ahí ya digo, este está desbordado. No, eso no es nada, cuando vos no viste cuando el mozo se cayó y le pateé los dientes. Eso no lo viste. Bien, pero estabas preocupado realmente a los gritos. Estoy preocupado. Y me interesa conocer tu opinión. Yo soy estentorio para hablar, no es que grito. Pero a mí me preocupa, yo espero ver la grandeza de los mejores dirigentes que ha tenido la Argentina en los últimos 30 años o más. Yo espero ver grandeza en ellos. Y creo que están, en parte, creo que sin percibirlo, o si lo perciben peor todavía, y no estoy hablando de ninguno de los dos, sino de los dos bandos en pugna, están jugando con el destino del país para dirimir una interna importante, obviamente, máxima en un movimiento como el peronismo, que en efecto necesita un liderazgo único. Pero las condiciones de ese liderazgo único tienen una raíz histórica que ahora no se da. O sea, digo, es obvio que las actitudes de Hugo Moyano son inaceptables, incluso, digo, por gente que ha estado defendiéndolo, como lo he estado defendiendo yo y lo seguiré defendiendo un montón de cosas, pero, insisto, hay límites que no se deben pasar por más que uno esté enojado. Y aunque no fuera en una lucha por un liderazgo único, hay cosas que no se... Es decir, no se puede faltar a la verdad. Este gobierno no es para nada una dictadura y no tiene nada que ver con los gobiernos, ni con los métodos, ni con los regímenes, ni con la orientación política, económica y social del gobierno de dictadura. Esto está claro. Ahora, dicho esto, creo que también hay una responsabilidad de manejo por parte del gobierno nacional, que también ha, creo yo, generado una situación que está llegando a un desenlace, a mi modo de ver, nefasto. Lo que a mí me preocupa es que muy probablemente mientras nosotros estamos discutiendo estas cosas en Callao y Santa Fe están brindando con champán. ¿Te parece? Por la división. Yo personalmente tengo esa idea. ¿Sí? Yo creo que acá, digamos, los sectores del capital concentrado, de la oligarquía... Pero no parece, Cristina, estar dando un camino hacia atrás, estar dando retromarcha sobre el crecimiento del PBI, sobre el proyecto industrial. Porque si vos me dijeras, esta pelea viene de la mano con medidas de ajuste o medidas de privatización o algún tipo de variante liberal, pero vos es que no la estoy percibiendo. Pues yo lo pienso políticamente, yo no lo pienso, por supuesto que lo que vos decís es correcto. Es más, ¿cuánto hace? YPF pasó a ser 51% nacional. No, ese no es el problema. Y es más, me adelanto a sugerir que antes de lo que todo el mundo se imagina, el gobierno nacional puede llegar a atender algunas de las reivindicaciones que le está haciendo en este momento Hugo Moyano, una vez que lo termine de liquidar. Claro, para no darle el brazo a torcer. Lo voy a hacer, pero eso no te quepa la menor duda. Muy bien. Que el aumento del mínimo no imponible viene en cualquier momento. Ahora, ese no es el problema. La razón por la cual yo digo que estoy muy preocupado es porque estas disensiones, este modo de resolver estas disensiones, deja al gobierno debilitado, aunque parezca fortalecerlo. ¿Qué responsabilidad asignas al gobierno? No, el gobierno tiene la responsabilidad en el sentido de que primero, que la CGT no puede estar fuera de un proyecto nacional y popular. Esto es el... Y por otro lado... No parece aislado dentro del movimiento obrero, no parece ser representante del conjunto, más allá del cargo. Me parece que el drama que hay en el movimiento obrero es que hasta ahora, el más representativo de todo era Moyano. Me refiero hasta 6-7 meses atrás, que no empezó a irse hacia la banquina. Las alternativas a Moyano son, desde la trayectoria histórica, inferiores a Moyano. Es un retroceso con relación a Moyano. ¿Te puedo interrumpir un segundito? Sí. Antes que siga, estoy de acuerdo con esta línea de pensamiento, pero el problema más grave, tal como lo veo yo, que por ahí no lo dejé en claro, es que además de ser un retroceso frente a Moyano, no son una apoyatura de la magnitud que podía ser Moyano y el moyanismo para el gobierno. Perdona, discúlpame que te interrumpí. No, por favor. Y hay algo que, lo que sucede que me parece que se quiere terminar con Moyano, pero no es la única vez en que el gobierno, tanto Néstor menos, pero Cristina en ese aspecto es feroz, cierra todas las posibilidades. Es al que era aliado hoy, que pasa a ser enemigo, lo cerrás en un cuarto, le cerrás las puertas y le cerrás las ventanas. El discurso fue muy duro. Claro. Hoy, estos días el discurso de Cristina apuntó a dos lados. Uno, a Moyano. Indudablemente esa anécdota con el Cuervo Larroque no nació de la improvisación del discurso. Era apuntado a caracterizar a Larroque como zurdo y a alguien que en el 74 se ofrecía a perseguir a los zurdos en una clara alusión a Moyano.
Y en el caso de Scioli, lo señaló directamente como un mal administrador, que es precisamente el rubro donde debería manejarse o puede presentarse mejor en función de su concepción ideológica Scioli como un buen administrador. Ahí tenemos otra pelea semejante, ¿no? Porque es el candidato posible. Claro. Scioli, si no, puede volver a ser Cristina, no porque sea bueno o malo, estoy diciendo, No, porque es porque el que tiene sí, votos como para llegar a una precandidatura. Te doy un ejemplo. Desde el mismo momento en que la CGT empezó a ser un adversario del gobierno, los medios oficiales le cerraron los micrófonos y las cámaras. Claro. Entonces, esto para mí es preocupante, porque si la ley de medios no arregla esta situación, quiere decir que todo aquel que en algún momento puede tener disidencias con el gobierno, sin pasar a ser un enemigo, simplemente a señalar, pasa al ostracismo mediático. Eso me parece que no es posible. Ahora, esto no justifica que Piumato, Moyano, que no encuentran ningún medio que no sea el de opositor donde expresar sus ideas, vayan a esos medios y pasen a ser aliados y propagandistas de esos medios. No Esas son dos cosas. un paro desde TN, Claro. siendo el secretario general de la Sí, CGT. en realidad yo creo que fue una cuestión de calentura de momento, ¿no? Pero de todas maneras no se puede. Sí, no, estoy de acuerdo con... Yo creo que sí, yo creo que... Muchachos grandes. Claro. Del momento. Pero déjenme dar una imagen que yo lo he estado pensando estos días. ¿Puedo hacerte una observación? La ley de medios no está relacionada con eso. Esos son líneas editoriales de los medios. Los directores de los medios tienen que garantizar el pluralismo informativo y la posibilidad de razón, debate. pero la ley de medios lo que te abre es un juego comunicacional para decirte, mira, todos pueden ser propietarios de medios porque la sociedad merece un lugar comunicacional. Está bien, vos tenés razón, Gabriel, pero lo que yo apuntaba, y me expresé mal, es que la principal argumento de la ley de medios es la expresión de todas las voces. Y la expresión de todas las voces no es simplemente porque uno tenga un medio, sino porque ningún medio, o sobre todo el público te cierra la puerta. Ahora, quiero dar un ejemplo que para mí fue notable. Yo recuerdo haber hecho el programa el día miércoles tratando de mantener aún un equilibrio y teniendo en cuenta errores que cometió el gobierno y también puntualizando el desbarranque del moyanismo. Ahora, cuando vi esa noche a dos voces lo de Moyano, ahí era imposible tener ningún tipo de atenuante. Y cuando Melconian... Eso fue clarísimo. Y cuando Melconian... Así no se consigue ir al diálogo, ni en el barrio, ni en la cancha, ni en la política. Vení, sentate acá, largar la soberbia, ¿quién te crees que sos? ¿Cómo le va a hablar así? Después de... A la Presidenta de la Nación. Presidenta de la Nación y a quien sea con el cual quiere debatir. Correcto, correcto, sí, correcto. Estamos totalmente de acuerdo. Desgraciadamente no podemos pelearnos por un tema más. Bueno, pero después aparece la visión de Smith. ¿Facundo está peleado con Hugo? Facundo ha declarado que tiene una lealtad dividida, lo cual creo que es lo máximo que puede declarar para decir, viejo, para un poco la mano. Digamos, esto es lo que yo siento. Y que lo paren al otro hijo de Moyano, que parece inimputable ya a esta altura, ¿no? Es decir, lo peor del vamos caso, por todos, vamos por ellos, vamos por la presidenta, no. Lo peor del caso... La presidenta dice son destituyentes, claro. Lo peor del caso es que primero Pablo dice lo que dice y después cuando surge la cuestión penal, ¿qué es lo que hace Moyano? Lo desautoriza, una cosa enloquecida, como yo soy el papá, yo me hago cargo, pará. Pero déjame una imagen que para mí... Muy poquito tiempo, no quería dejar pasar lo de Paraguay. Pero apenas una imagen. Sí. Cuando Melconian le dice a Hugo Moyano, usted está correctamente sentado aquí, en los estudios de TN, haciendo una descripción impecable de la situación como si fuera un economista profesional, y uno ve la incomodidad de Moyano, la manifiesta incomodidad de Moyano, me hace recordar a la escena final de La Patagonia Rebelde, cuando a Héctor Benigno Varela, protagonizado por Héctor Alterio, le cantan porque es un alegre y buen compañero en inglés y se va transformando la cara de Héctor Alterio. Entre las personas que estaban ahí estaba Néstor Kirchner, sí, joven, como extra. Como extra en la película. Hablábamos de destitución. ¿Es equivalente esta situación que se vive en la Argentina con la que se ha vivido en Paraguay? ¿Se pueden comparar los caminos o no? Yo creo que no, y creo que es una cosa muy distinta. Creo que, a ver, rápidamente,
Lugo no pudo, no quiso, no supo, no encontró la vuelta, no vio el agujero del mate, pero ganó con el 44, creo, por ciento de los votos. 40, no me acuerdo. 46, ¿no? Yo creo 46, creo que sí, pero no importa. La cuestión es que ganó con un porcentaje abrumador de los votos, con el apoyo de un partido como el Partido Liberal, que Radical Liberal. Claro, que aunque no lo puedas creer, es más complicado todavía que los colorados en su historia, lo que es mucho decir, pero no logró construir su propio poder. Y bueno, obviamente frente a un gobernante que... Esto es como si el... Jauretche decía, no tiene sentido hacerles caras lindas. Claro. Y en realidad lo odiaron, los oligarcas paraguayos. Blanco, igual claro, que al liberales o colorados lo pero odiaron. no logró ningún beneficio para los humildes del Paraguay. Claro. Y ahí limó su base de sustentación. Si te golpean acá y no tenés el apoyo de acá, te caes. Es muy difícil. Bueno, y lo peor por es ahí, con el respaldo del UNASUR y una nueva política, Lugo puede revivir, puede yo creo que es la única reponerse manera. la democracia en Paraguay. Lo que sucede es que el discurso final de Lugo fue tan tibio. No, fue un discurso derrotado. Claro, y además contento como si se les hubieran sacado una carga. Esa es la sensación que yo tuve. Claro, sí, al punto tal, al punto tal que luego la presión de los presidentes latinoamericanos es lo que lo llevó a él a adoptar otra posición y ahora tener un gabinete en la sombra. Lo cual es un buen signo, es decir, que América Latina opere en ese sentido, eso es bueno. Haga mejores a los hombres. Ahora hay una cuestión. Argentina y Brasil tienen una enorme responsabilidad en lo que pasó. ¿En qué sentido? En un sentido histórico, primero por la guerra de la Triple Alianza, pero además que debilitó la estructura de la economía paraguaya. De una manera espantosa. Pero además hay otra razón. Digo, desde el momento en que Lugo llegó al poder, Argentina y Brasil tienen las posibilidades, a pesar de nuestros propios problemas, de ayudar a Lugo a resolver el problema campesino por una vía distinta a la que hay ahora, que por supuesto también hay que seguirla, que es sencillamente poner fábricas en Paraguay. Aprovechar los recursos hidroeléctricos. Tenés electricidad rolete, ponés fábricas en Paraguay. Porque no es que no tiene un aprovisionamiento de riqueza directa. El dato que el 2% de la población tiene el 80% de las tierras eso es también un dato impresionante. Y además, un hecho que hay que considerar, Brasil es el tercer productor mundial de soja, de manera que las tierras de estas comunidades tienen que ser devastadas para seguir con la explotación sojera. Abogamos por el retorno de la democracia en Paraguay y por el fortalecimiento del UNASUR, para que haga pata ancha allí. Gracias, Hugo. Gracias a vos, Gabriel. De nuevo. Gracias, Néstor. Muchas gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Y lo esperamos a Artemio, ¿no? Mesa de periodistas. Lo esperamos a Artemio. Vengativo. Le mando un saludo para todos los triperos que nos estamos preparando para un nuevo campeonato. A ver, loco, si de una vez. Por favor.